We're just waiting for the translators to start recording. Estamos esperando a que los They'll need to traductores start their recordings again. comiencen sus grabaciones. Tienen que iniciarlas nuevamente. Singing with Lovely. If you could kneel with me, we'll have a silent prayer. Se arrodillan conmigo. Vamos a iniciar con una oración silenciosa. Amen. Amén. Before we journey to 1989, Antes de que entremos en 1989, I wanted to add one other point. quería traer y hacer otro punto. Another reason that we know that this subject is gender Otra razón por la que sabemos que este asunto es género, but not just gender, marriage, pero no solamente matrimonio y is género, because between 1888 and this history, es porque entre la historia de 1888 y esta historia, what is being discussed is the two institutions of Eden. lo que está siendo discutido son las dos instituciones del Edén. 1888 was the institution of the Sabbath. 1888 fue la institución del sábado. Our history is this institution of marriage, En nuestra historia es la institución del matrimonio, which is to correctly understand marriage. lo que significa entender correctamente el matrimonio. And I'll leave it with a question that I won't answer for you. Ahora los dejo con una pregunta que no les voy a contestar a ustedes. What institution was under threat or a subject in point 3? ¿Qué institución estaba siendo amenazada o bajo amenaza en el punto número 3? Millerite history, slavery. En la historia millerita, en la esclavitud. So 1888, we know it's Sabbath. Our own, we know it's marriage. Sabemos que 1888 es el sábado y en nuestra historia es el matrimonio. And that is what affected Eve. Y eso es lo que afectó a Eva. It was her marriage that was affected, Fue su matrimonio lo que se encontró afectado. even though it has affected women married and unmarried. A pesar de que ha afectado a mujeres tanto casadas como no casadas. Every facet of their lives, thousands of years. Cada faceta de su vida por miles de años. Headship was still an issue, a breakdown of marriage. El concepto de la cabeza de familia fue un asunto que destruyó, transformó So I el wanted to matrimonio. just put in a fourth point about that institution. Entonces quería poner un cuarto punto acerca de esa institución. So behind me exists our reform line. Entonces, detrás mío existe la línea de reforma. Se encuentra la línea de It's reforma. not all drawn neatly as far as evenly spaced. No está hecha de la mejor manera en referencia a los espacios bien distribuidos. No se encuentran bien distribuidos.
The reason for that is the dates are not even years apart. La razón por ello es por las fechas y no solo los años que las separan. So sometimes I just need to fit a lot more information in. Esto se debe a que a veces tengo que hacer encajar una mayor cantidad de información. So I hope that doesn't complicate it for anyone. Así que espero que esto no lo complique demasiado para ninguno. So we know that homosexuality has existed for a long time. Así que sabemos que la homosexualidad ha existido por un largo tiempo ya. We're going to go into ancient history at a later date. Vamos a ir hacia la historia antigua más tarde, Maybe tomorrow. quizás mañana. But just, I guess, a few words of introduction. Pero quizás algunas palabras de introducción. There was never really a word for homosexuality. Nunca hubo realmente una palabra para la homosexualidad. There was different words to describe the act Habían diferentes palabras que describían el acto of sex, de sexo, but there was no word to describe that type of relationship. pero no existían palabras para describir ese tipo de relación. The word homosexuality first introduced in 1868. La palabra homosexualidad fue introducida por primera vez en 1868, Which should immediately get rid. que nos debería automáticamente llamar la atención o atraerse allí. So it wasn't until the late 1800s, the latter half of the 1800s, that there was a word for this. Así que no fue hasta la segunda mitad, hacia la parte final de los 1800, que hubo una palabra para esto. The elder Parminder has already discussed some of that when he's talked about sodomy. El anciano Parminder ha hablado y ha discutido acerca de esto cuando habló de la palabra sodomía. But towards the late 1800s, early 1900s, people became more open. Entre los fines de los 1800 y el comienzo de los 1900, las personas se volvieron más abiertas, Especially in the 1920s. especialmente en la década de 1920. People who were homosexual or lesbian were more open without much fear of persecution. Las personas que eran homosexuales o lesbianas eran más abiertas sobre el tema sin mucho temor hacia la It persecución, didn't last long. pero no duró demasiado. And persecution really drove them into hiding in the 1930s. Y la persecución los llevó a ocultarse, a esconderse en la década de 1930. Then you had World War II. Luego tienes la Segunda Guerra Mundial. And then after World War II, you had the Cold War. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tienes la Guerra Fría. I think many of us are familiar with the persecutions in the United States of homosexuals during the Cold War. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con la persecución hacia los homosexuales que ocurrió en los Estados Unidos durante este periodo, Especially in the McCarthy era. especialmente en la era de McCarthy. So around the 50s and 60s, there was a lot of persecution. Así que durante la década del 50 y la década del 60 hubo mucha persecución. People were driven out of their jobs, sometimes to suicide. Las personas saliendo de su trabajo a veces para suicidarse, eran quitadas de su trabajo. They would face entrapment by the police. Eran entrampadas por la policía. In general, it was a time of great persecution. En general, fue un tiempo de gran persecución. And in June of 1969, that community felt on edge. Y en junio de 1969, esa comunidad se sintió al borde. So when the police raided the Stonewall Inn, Así que cuando la policía
hizo un allanamiento They expected it to be like every other raid. en el Hotel Stonewall. Ellos esperaban que fuera como cualquier otro tipo de allanamiento o de entrada. Push their way in, arrest some people, beat some people up. Forzaron su entrada, arrestaron a algunas personas, forzaron a otras personas a que se fueran. But by this stage, the community felt they could take no more. Pero para este punto, la comunidad sintió que ya no podía tolerar más And someone began to fight back. y alguien comenzó a contraatacar. This started a series of protests. Esto comenzó una serie de protestas And from 1969 forward, a movement developed. y desde 1969 en adelante el movimiento se desarrolló, Where they refused to quietly continue to take the persecution and stigma. mientras que ellos se negaban a cargar ese But our core prejuicio de subject is marriage. prejuicio y estigma. Pero todo el asunto también está relacionado con el matrimonio. And gay marriage was not part of the agenda or conversation in 1969. Pero el asunto del matrimonio homosexual no era parte de la conversación o de la agenda en 1969. Same-sex marriage rarely attracted mainstream attention. El matrimonio del mismo sexo apenas atraía raramente la atención de los medios de Until comunicación. they say the late 1980s. Hasta más o menos finales de 1980. The New York Times said El New York Times dijo the question of same-sex marriage was all but dormant until the late 1980s. que el asunto del matrimonio homosexual estuvo totalmente dormido hasta finales de 1980, de los 1980. When, according to gay activists, the AIDS epidemic was a turning point. De acuerdo con algunos académicos, 1989 fue un punto de no retorno. All of a sudden, they had questions of inheritance and death benefits. De repente tenían preguntas sobre lo que eran las herencias y los beneficios por la muerte, en caso de muerte. So they're going to want to, once you know you're going to lose someone, Entonces van a querer saber qué es lo que hacen cuando pierden a alguien, the status of the relationship and the way you view that relationship qué es lo que sucedía. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa eso? El estatus de la relación y cómo ves esa the relación, connection you have with them, la conexión que tienes con ellos, the knowledge that, or the way that you want to be remembered after death, el conocimiento o la forma en que quieres ser recordado luego de la muerte, the way that you want to remember the people that you love after death, la forma en que quieres que las personas te recuerden o la que quieres recordar a las personas luego de la muerte, it feels much more important. se siente mucho más importante. So when this epidemic began, Entonces, cuando esta epidemia comenzó, it did over time turn many people's minds to the subject of marriage. con el tiempo, tornó las cabezas de muchas personas hacia el asunto del matrimonio. So that played one part in changing the things they were fighting for. Por tanto, esto jugó un papel, una parte en la pelea que estaban But it realizando. still was given very little mainstream attention. Pero aún así se le estaba dando muy poca atención de los medios principales de comunicación. And even many within the homosexual community were not interested in the subject. E incluso muchas personas dentro de la misma comunidad homosexual no estaban interesadas en el asunto. Until 1989 acted as a turning point. Hasta que en 1989 actuó como un punto de no retorno. There were a number of things that happened in 1989. Ahora, hay un número de cosas que sucedieron en 1989. Going to start outside the United States. Vamos a comenzar por afuera de los Estados Unidos.
Can you still hear me? Has the audio just softened? ¿Es cosa mía o el audio se ha suavizado? Pregunta la señora Tess. So, Entonces, the starting point for the fight for gay marriage began in 1989. el inicio de la lucha por el matrimonio homosexual comenzó en 1989. There were quite a number of events that happened in that year. Hay una importante cantidad de eventos que sucedieron en ese año That really gave impetus to this movement. que realmente le dieron ímpetu a este movimiento. We're going to start outside the United States, Vamos a comenzar por afuera de los Estados Unidos, in Europe, en Europa, Denmark. en Dinamarca. This was the first country in the world Este fue el primer país en el mundo to allow registered partnerships. en permitir digamos, la convivencia registrada, la unión registrada. La asociación For the registrada. translators that have a list of quotes, Para los traductores que tienen una lista de citas, we're going to go to that document and read. vamos a ir a ese documento y leer. It's titled A Triumph for Love in Denmark, Este está titulado Un triunfo del amor en Dinamarca. and this is from the Time magazine book released in 2009. Y esto es de un libro lanzado por la revista Time en el año 2009. So for those that aren't aware what Time magazine did in 2009, Entonces, para aquellos que no están al corriente de lo que la revista Time hizo en 2009, is on the 20th anniversary of 1989, they released a book. es que en el 20 aniversario del año 1989, ellos lanzaron un libro To try and illustrate for people how significant this year was. para intentar ilustrar a la gente lo significativo que este año fue. And we're going to read from that book. Y vamos a leer de ese libro. This section of the book is called The Triumph for Love in Denmark. Esta sección del libro se llama Un triunfo del amor en Dinamarca. It was October 1st, 1989, and dressed in matching suits, Axel and Eigil had just become the first gay couple in the world to legalize their union. Era el 1 de octubre de 1989 y, vestidos con trajes a juego, Axel y Eigil acababan de convertirse en la primera pareja gay del mundo en legalizar su unión. Today, that photograph hangs on the wall of 94-year-old Axel's Copenhagen apartment amid a crop of houseplants. His husband, Eigil, has been dead for 14 years. Hoy esa fotografía cuelga en la pared del acogedor apartamento de Axel, de 94 años, en Copenhague, entre un cultivo de plantas de interior. Su marido, Eigil, lleva muerto 14 años. But Axel still remembers the wedding as if it were yesterday. Pero Axel aún recuerda la boda como si fuera ayer. More than anything, he remembers the crowd. I'd never seen so many television cameras. There were journalists there from all over the world. He says it wasn't until that moment that we realized the historic significance of what we were doing. Más que nada recuerda la multitud. Nunca había visto tantas cámaras de televisión. Había periodistas de todo el mundo, dice. No fue hasta ese momento cuando nos dimos cuenta de la importancia histórica de lo que The estábamos article goes haciendo. on then to explain that Denmark wasn't particularly tolerant towards homosexuals. El artículo luego explica que Dinamarca no era particularmente tolerante de los homosexuales. Axel himself had been persecuted and lost his job. Axel mismo había sido perseguido y había perdido su trabajo. But two things happened. Pero dos cosas ocurrieron. First, both caused by AIDS.
Primero, las dos cosas están relacionadas con el SIDA. First, it made conservatives think that it might be good to support stable, monogamous relationships among homosexuals. Primero, hizo que los conservadores pensaran que podría ser bueno apoyar las relaciones estables y monógamas entre los gays. And second, it brought homosexuals into the public sphere. Y en segundo lugar, llevó a los homosexuales a la esfera pública. For the first time, politicians were actually meeting gay men and lesbian women and realizing they weren't any different from straight people. Por primera vez, los políticos conocieron realmente a los gays y a las lesbianas y se dieron cuenta de que no eran diferentes de los heterosexuales. So the first of the significant changing events. Entonces, el primero de los eventos significativos y de cambio Was in Denmark. en Dinamarca. It's not marriage, it's a registered partnership. No es el matrimonio, es una unión, una asociación registrada. It did not have all the rights of marriage. No tenía todos los derechos de un matrimonio. For example, they could not adopt children. Por ejemplo, ellos no podían adoptar hijos. Back into the United States. De vuelta a los Estados Unidos, perdón, niños. On July 6, 1989, in New York City, En julio de 1989 en Nueva York. now this one might take a little explanation, Ahora, esta puede llegar a requerir una pequeña explicación, but after World War II, New York City had rent-controlled apartments. pero luego de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York tenía una red de departamentos controlados. So if me and my husband had a rent-controlled apartment, Entonces, si yo y mi esposo teníamos un that departamento rent is capped, so they can't charge me more. cuya renta estaba controlada, esa renta estaba frenada, por lo cual ellos no podían cobrarme más que ese freno, ese límite. And these rent-controlled apartments are quite precious. People want them. Y estos departamentos con rentas controladas eran bastante apreciados, bastante deseados, la gente los quería. So if my husband signed the lease for this apartment, Entonces, si mi esposo se anotaba en la lista para estos departamentos and he dies, y él moría, the law stated that I could take over that lease and it would still be rent controlled. la ley decía que yo podía tomar su lugar en la lista y aún estaría dentro de la lista de los departamentos con renta controlada. I wouldn't be thrown out of my home and need to go find a much more expensive apartment. No sería hecha de mi casa y tendría que buscar un departamento con una renta mucho más cara. So this is from the LA Times, 1989. Entonces esta es de Los Angeles Times de 1989. New York's highest court ruled Thursday that a partner in a long-term homosexual relationship can take over the couple's rent-controlled apartment when the lover who signed the lease dies. El Tribunal Supremo de Nueva York dictaminó el jueves que el compañero de una relación homosexual de larga duración puede hacerse cargo del apartamento de alquiler controlado de la pareja cuando el amante que firmó el contrato de In alquiler doing so, muere. the court expanded the definition of a family as it applies to New York's rent-controlled laws. Al hacerlo, el tribunal amplió la definición de familia que se aplica a las leyes de control de alquileres de Nueva York. Fourth paragraph down. Vamos al cuarto párrafo. The decision marks the first time any top state court in the nation has recognized a gay couple to be the legal equivalent of a family. American Civil Liberties Union lawyer William Rubenstein said. La decisión marca la primera vez que un tribunal estatal de alto nivel del país reconoce que una pareja gay es el equivalente legal de una familia, dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, William Rubenstein. The first time
Such a court in the United States has recognized them as family. Es la primera vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido a una unión de homosexuales como una familia. Today's decision is a groundbreaking victory for lesbians and gay men, Rubenstein said. It marks the most important single step forward in American law toward legal recognition of lesbian and gay relationships. La decisión de hoy es una victoria innovadora para las lesbianas y los gays, dijo Rubenstein. Marca el paso más importante en la legislación estadounidense hacia el reconocimiento legal de las relaciones entre lesbianas y gays. The case involved Miguel Brasky, 33, who wants to live in a desirable Manhattan apartment he shared for 11 years with Leslie Blanchard. The two men were considered a lifetime couple and spouses by their friends. Se trata del caso de Miguel Brasky, de 33 años, que quiere vivir en el deseable apartamento de Manhattan que compartió durante 11 años con Leslie Blanchard. Los dos hombres eran considerados pareja y cónyuges de por vida por sus amigos. Blanchard, the owner of a Manhattan beauty salon, died in September of 1986, leaving Brasky almost $5 million. Soon afterward, the landlord, Stahl Associates, attempted to evict Brasky on ground that he had no right to continue living in the below-price apartment because he was not related to Blanchard by blood, marriage, or adoption. Blanchard, propietario de un salón de belleza de Manhattan, murió en septiembre de 1986, dejando a Brasky casi $5 millones. Poco después, el propietario, Stahl Associates, intentó desalojar a Brasky, alegando que no tenía derecho a seguir viviendo en el apartamento de precio inferior porque no estaba emparentado con Blanchard por sangre, matrimonio o adopción. Third subject in 1989 that made the year a turning point. Tercer asunto de 1989 que hizo el año como un punto de no retorno o un punto de inflexión. Andrew Sullivan is a gay journalist. Andrew Sullivan es un periodista homosexual. And on August 28 of 1989, he wrote an article. Y el 28 de agosto de 1989, él escribió un artículo In the New Republic. en The New Republic, se llama La Nueva República, el diario, la revista. Now, Andrew Sullivan was kind of a conservative. Ahora, Andrew Sullivan era un tipo, una especie de conservador. But he's homosexual and he changed party affiliation around the Iraq War. Él siendo conservador igual es homosexual y cambió su afiliación de partido durante la guerra de Irak. He wrote this article that is recognized as a turning point. Él escribió este artículo que es reconocido como un punto de no retorno, como un punto de inflexión. He wrote another article actually in 2015. Él escribió otro artículo, de hecho, también en 2015. If we have time, we'll read from that one as well. Si llegamos a tener tiempo, vamos a leer ese artículo también. The 1989 article was titled, Here Comes the Groom, a Conservative Case for Gay Marriage. El nombre del artículo es Aquí viene el novio, un caso conservador para el matrimonio gay. He says, the gay movement has ducked this issue primarily out of fear of division. Much of the gay leadership clings to notions of gay life as essentially outsider, anti-bourgeois, radical. Marriage for them is co-optation into straight society. For the Stonewall generation, it is hard to see how this vision of conflict will ever fundamentally change. But for many other gays, my guess a majority, while they don't deny the importance of rebellion 20 years ago and are grateful for what was done, there's now the sense of a new opportunity. A need to rebel has quietly ceded to a desire to belong. El movimiento gay ha eludido esta cuestión principalmente por miedo a la división. Gran parte de la dirigencia gay se aferra a las nociones de la vida gay como esencialmente outsider, antiburguesa y radical. El matrimonio, para ellos, es la cooptación en la sociedad heterosexual. Para la generación de Stonewall, es difícil ver cómo esta visión del conflicto va a cambiar fundamentalmente.
Pero para muchos otros gays, supongo que la mayoría, aunque no niegan la importancia de la rebelión de hace 20 años y están agradecidos por lo que se hizo, ahora tienen la sensación de una nueva oportunidad. La necesidad de rebelarse ha cedido tranquilamente ante el deseo de pertenecer. I think we will have examples soon to show his point is quite correct. Creo que vamos a ver pronto varios ejemplos que él va a mostrar para mostrar que su punto es correcto. Many homosexuals in 1989 were opposed to gay marriage Muchos homosexuales en 1989 estaban opuestos al matrimonio homosexual, because they wanted to fight society, not be co-opted into it. porque querían luchar contra la sociedad, no mezclarse, unirse a la misma. But this is a behavior that's really typical of civil rights movements. Pero este es un comportamiento que es muy típico de los movimientos de derechos civiles. There's quite parallel fight within feminism. Hay una lucha bastante paralela dentro de lo que es el feminismo. The women that fought through the sexual revolution and second wave feminism Las mujeres que lucharon durante la revolución sexual y la segunda ola del feminismo often fight today with today's feminists, this newest generation of feminists. normalmente tienen conflictos o pelean con las feministas de hoy en día, suelen tener problemas con ellas. And the conflict is those older feminists fought so hard against society. Y el problema es que esas feministas del pasado lucharon tanto en contra de la sociedad, fought so hard under the sexual revolution to even have their female sexuality recognized. lucharon tan fuerte y con tanto ahínco durante esta revolución sexual para, aunque sea, ser reconocidos por su sexualidad y por sus They've then situaciones. watched the Me Too generation, Y luego miraron a la generación del Me Too, and the Me Too generation says the sexual revolution was important and good, y la generación del Me Too dice, la revolución sexual fue importante y buena, but it also has been used by men to see women as so sexually available pero también ha sido utilizado para que los hombres pudieran ver a las mujeres de it forma has tan added to atractiva y the disponibles, fetishization and sexualization of women, y ha llevado a la feminización y sexualización de las mujeres. and they see some of the results of that when they raise their hand and say Me Too. Y ven los resultados de esa revolución también cuando levantan sus manos y dicen, yo The también. older feminists say, do you not appreciate what we fought for? Entonces, las feministas dicen, ¿acaso no aprecias todo aquello por lo cual nosotros peleamos? And they criticized the Me Too movement. Y ellas critican al movimiento del Me Too. So this is what I referred to before about different currents within the stream of feminism. Entonces, es a esto a lo que yo me refería cuando hablaba de diferentes corrientes dentro del feminismo. The refinement of the message as we look back at the sexual revolution and see its positives and its negatives. El refinamiento del mensaje al ver cuando nosotros vamos hacia el pasado las cosas positivas y And negativas de our la view revolución of the Me sexual Too movement. y su percepción del movimiento Me Too, Because that's an external fight. porque esa es una lucha externa. So the same thing parallel thing is happening when it comes to gay rights. Entonces la misma cosa está sucediendo en paralelo cuando se habla acerca de los derechos homosexuales. In the next paragraph, he talks about the complication of domestic partnerships and why marriage is better. En el siguiente párrafo, él habla acerca de las complicaciones de las uniones civiles y de las parejas y por qué el matrimonio es mejor. Third paragraph that I've listed here. El tercer párrafo de los que están As it has listados aquí. become more acceptable for gay people to acknowledge their loves publicly,
more and more have committed themselves to one another for life, in full view of their families and their friends. Those conservatives who deplore promiscuity among some homosexuals should be among the first to support it. A medida que se ha hecho más aceptable que los homosexuales reconozcan sus amores públicamente, cada vez son más los que se comprometen de por vida a la vista de sus familias y sus amigos. Los conservadores que deploran la promiscuidad de algunos homosexuales deberían estar entre los primeros en apoyarla. Whenever you drive people underground, it's going to create an unhealthy culture. Siempre que lleves a forzar a una persona a la confidencialidad al secreto, a que se escondan, This is when va people a talk generar daño. about the gay culture. Como cuando las personas hablan acerca de la cultura gay. We have to realize what develops when you drive people underground. Debemos comprender qué es lo que ocurre cuando llevas a las personas a que se escondan, a que hagan las cosas escondidas. His last argument, the argument that gay marriage would subtly undermine the unique legitimacy of straight marriage is based upon a fallacy. Gay marriage could only delegitimize straight marriage if it were a real alternative to it, and this is clearly not true. To put it bluntly, there's precious little evidence that straights could be persuaded by any law to have sex with, let alone marry, someone of their own sex. The only possible effect of this sort would be to persuade gay men and women who force themselves into heterosexual marriage, often at appalling cost to themselves and their families, to find a focus for their family instincts in a more personally positive environment. But this is clearly a plus, not a minus. Gay marriage could both avoid a lot of tortured families and create the possibility for many happier ones. It is not, in short, a denial of family values, it is an extension of them. El argumento de que el matrimonio gay socavaría sutilmente la legitimidad única del matrimonio heterosexual se basa en una falacia. El matrimonio gay solo podría deslegitimar el matrimonio heterosexual si fuera una alternativa real a este, y esto es claramente falso. Para decirlo sin rodeos, hay muy pocas pruebas de que los heterosexuales puedan ser persuadidos por cualquier ley a tener relaciones sexuales con alguien de su propio sexo, y mucho menos a casarse con él. El único efecto posible de este tipo sería persuadir a los hombres y mujeres homosexuales que se obligan a contraer matrimonio heterosexual, a menudo con un coste terrible para ellos mismos y sus familias, a encontrar un foco para sus instintos familiares en un entorno más positivo personalmente. Pero esto es claramente una ventaja, no una desventaja. El matrimonio gay podría evitar muchas familias torturadas y crear la posibilidad de muchas más felices. No es, en definitiva, una negación de los valores familiares, es una ampliación de los mismos. He carries on to argue that a civilized society does not persecute minorities. Luego comienza a hablar acerca de que una sociedad civilizada no persigue las minorías. And therefore, given the fact that we already allow legal gay relationships, what possible social goal is advanced by framing the law to encourage these relationships to be unfaithful, undeveloped, and insecure? Y luego dice que teniendo en cuenta que ya permitimos las relaciones homosexuales legales, ¿qué objetivo social posible se consigue enmarcando la ley para fomentar que estas relaciones sean infieles, poco desarrolladas e inseguras? So as he states, he's making a conservative argument. Entonces, de esa forma, él se encuentra haciendo un argumento conservador. But it was considered a turning point argument. Pero fue considerado un argumento de un estilo de inflexión, de no retorno. One more event in the United States that sparked this. Un evento más en los September of Estados Unidos 1989. que comenzó esto. En septiembre de 1989, The State Bar Association of California la Asociación Estatal de Bares de urged California recognition of marriages before even homosexuals. It urged recognition of marriages between homosexuals
even before gay rights advocates adopted the issue. Urgió la aprobación del matrimonio homosexual entre las personas, incluso antes de que los homosexuales estuvieran abocando y Now we're pidiendo going por el to mismo. move outside the United States. Ahora nos vamos a mover hacia afuera de los Estados Unidos. Now we're going to Germany, East Ah. Germany. Ahora nos vamos a ir hacia el este de Alemania. So we've been to Denmark, 3 events in the United States. Now we're going to East Germany. Entonces fue Dinamarca, 3 eventos en los Estados Unidos y ahora nos vamos a Alemania del Este. By 1989, Germany has been divided for 41 years. Para 1989, Alemania ha estado dividida por 41 años. And as you might expect, homosexuals and lesbians were persecuted by the secret police. Y como podrías esperar, las lesbianas y los homosexuales eran perseguidos por la policía secreta. But there was one fellow who no longer wanted to be homosexual in secret. Pero había una persona que no quería seguir siendo homosexual en secreto. His name is Matthias Friedhoff. Su nombre es Matthias Trihoff. One of the last films made by the East German State Film Studio was called Coming Out. Uno de los últimos films hecho por este estudio que dice antes fue el llamado Coming Out. So even in that environment, the East German Film Studio produced this movie. Entonces, incluso en este ambiente, el East German estudio pudo hacer esta película With Matthias as the lead actor. con Matías como su principal actor, su protagonista. It was also his personal coming out. También su salida, su revelación, su salida It de armario premiered personal. on November 9 of 1989. Y fue presentada por primera vez el 9 de noviembre de 1989. So after 41 years of separation, Entonces, luego de 40 años de separación, the first gay-themed film they make la primera película cuyo tema es la homosexualidad que came out on hicieron November 9 of 1989, salió el 9 de noviembre de 1989 a short distance from the Berlin Wall. a una corta distancia del muro de Berlín. It received such praise, they played the premiere twice. Recibió tantas alabanzas, tan buenas críticas, que fue presentada en avant premiere 2 veces. So as they sat watching this premiere over the hours of midnight, they had no idea what was taking place down the road. Entonces, mientras que se encontraban viendo la presentación de esta película durante la medianoche, ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo a las cercanías en el muro. As they came out of that premiere, they saw through the windows the cars and the people. Cuando salieron de la premiere, vieron a las personas, a los autos, a las ventanas, a través de las ventanas. And Matthias tells the story of walking down to the border between East and West Germany. Y Matías cuenta la historia de ir caminando hacia el borde, hacia la unión entre la Alemania It's oriental y seen occidental. also as a historical event and a turning point. Es visto esto también como un evento histórico y un punto de inflexión. Even separately to the timing of the double premiere. Incluso separado al tiempo de la premiere. So you see, in 1989, the fight begins. Entonces
podemos ver que en 1989 la pelea comienza. But what did we understand from the document how the Constitution became Christian? Pero ¿qué es lo que entendimos del documento de cómo la Constitución se volvió cristiana? What inevitably is going to happen? ¿Qué es lo que inevitablemente va a suceder? There's going to be a backlash. Va a haber un contraataque, una devolución. There's going to be a fight. Va a haber una pelea. It became a fight in 1991. Se convirtió en una pelea en 1991. Aparecieron los primeros efectos. So I want to just deal of one issue of discrimination and then we'll get to the fight. Entonces, quiero hablar de un asunto de discriminación y luego volveremos a la pelea. This is from the New York Times, 1991, October 6th. Esto es del New York Times de 1991, del 6 de octubre. The Georgia Attorney General has withdrawn a job offer to a lawyer after learning that she planned a wedding ceremony with her lesbian lover. State law bans sexual relations between people of the same sex, and the Attorney General, Michael J. Bowers, had successfully defended that law 5 years ago before the United States Supreme Court. El fiscal general de Georgia ha retirado una oferta de trabajo a una abogada tras enterarse de que planeó una ceremonia de boda con su amante lesbiana. La ley estatal prohíbe las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y el fiscal general Michael J. Bowers defendió con éxito esa ley hace 5 años ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Of course, Georgia law also just does not recognize homosexual marriage. Por supuesto, la ley de Georgia tampoco reconoce el matrimonio homosexual. But he had defended and kept a law on their books Pero ellas lo estuvieron defendiendo y teniendo esa ley en sus libros that made it illegal to be a practicing homosexual in Georgia. que hacían que fuera ilegal practicar la homosexualidad en Georgia. But that threat really begins in 1990. Pero la verdadera amenaza comienza realmente en 1990. Could say it heats up. Es donde se empieza a calentar la situación. And it begins in Hawaii. Y comienza en Hawái. On December 17, 1990, 3 same-sex couples applied for marriage licenses at the Hawaii Department of Health. El 17 de diciembre de 1990, 3 parejas del mismo sexo solicitaron licencias de matrimonio en el Departamento de Salud de Hawái. And of course, they were denied. Y por supuesto fueron denegadas. I suspect they anticipated being denied. Yo sospecho de que ellos habían anticipado que se les iban a rechazar, So they initiated a lawsuit. por lo que ellos comenzaron una demanda May 1st of 1991. el 1 de mayo de 1991. And this lawsuit went all the way up to the Supreme Court of Hawaii. Y esta demanda fue hasta arriba, hasta llegar a la Corte Suprema de Hawái. It was known as Bayer versus Lewin. Fue conocido como Bayer versus Lewin. They ended up suing the state of Hawaii for the legal right to marry. Y terminaron, estaban demandando al estado de Hawái por impedirles el matrimonio del mismo sexo. Touching again on what we spoke about before, Tocando nuevamente aquello de lo que habíamos estado hablando antes, that this desire for gay marriage was not uniform through the homosexual community. este deseo por parte de los homosexuales no era único de la comunidad homosexual. No era uniforme de la comunidad homosexual. You may have heard of Lambert. Pueden haber escuchado acerca de Lambda, perdón.
Legal Defense and Education Fund Legal Defense and Education Fund is the es American un, civil rights organization that focuses on lesbian, gay, LGBT people. es un fondo que se utiliza para defender los derechos homosexuales para el matrimonio. Lambda refused to represent them in court Lambda se había negado a representarlos en la corte because, for two reasons, por dos razones. they doubted whether taking the issue to court was a wise strategy, Dudaban de que si llevar el asunto a la corte era una estrategia sabia, and they debated the importance of marriage itself. y si era válido debatir la importancia del matrimonio en sí mismo. Corrijo el nombre del Fondo de So Educación y when- Defensa Legal Lambda. When these three couples went to court, the civil rights organization that were meant to represent them refused. Entonces, cuando estas tres parejas fueron a la corte, la Asociación de Derechos Civiles que se suponía que tenía que defenderlos se negó, But others took up the cause. pero otros tomaron la causa. In 1993, the Supreme Court of Hawaii ruled En 1993, la Corte Suprema de Hawái dio su sentencia. I won't read the quotes for this, I'll just paraphrase. No voy a leer la cita, simplemente voy a parafrasear. It's considered the first major judicial victory for same-sex marriage activists. Es considerado la primera principal victoria, mayor victoria de los activistas homosexuales, But to be fair, it wasn't much of a victory. pero para ser justos, no fue tampoco una gran victoria, una victoria real importante. The Supreme Court looked at the rules that had been based on racial classifications. La Corte Suprema vio las sentencias que tenían clasificaciones raciales. They acknowledged that all their past rules on racial classifications were unconstitutional. Reconocieron que todas las sentencias que habían hecho anteriormente con relación a la clasificación racial eran inconstitucionales. And they compared and contrasted that then with the laws on the state books regarding same-sex marriage. Y compararon y contrastaron ese libro con relación a los casos en los cuales se discriminaban los matrimonios de personas del mismo sexo. And they considered that that position was also discriminatory. Y consideraron, por tanto, que esa posición de impedirles a ellos el casamiento también era discriminatoria. But they didn't rule for same-sex marriage. Pero ellos no hicieron una sentencia forzando el matrimonio del mismo sexo. What they did is they said to the state of Hawaii, Lo que hicieron es decirle al estado de Hawái: if you're against same-sex marriage, si estás en contra del matrimonio del mismo sexo, your current laws and your state constitution tus do not prohibit it. leyes actuales y tu constitución no lo prohíben. So you need to consider, state of Hawaii, what kind of defense you want to make. Así que deberías considerar, estado de Hawái, qué tipo de defensa quieres realmente hacer. Because your arguments in defense against these three couples are unsatisfactory. Porque tus argumentos y defensas en contra de estas tres parejas son no satisfactorios, no satisfacen lo necesario. So they didn't really fully rule in favor of the couple. The state had time. Entonces, no hicieron una sentencia realmente a favor de las parejas homosexuales, ya que el Estado tenía tiempo. And this terrified just about every other state in the United States. Y esto aterrorizó a prácticamente todos los otros estados en los Estados Unidos. Because if Hawaii, which was dangerously close to legalizing same-sex marriage, Porque si Hawái, que estaba peligrosamente cerca de legalizar el matrimonio del mismo sexo, de igualitario, de homosexual, that
That makes everything complicated. Eso hacía todo más complicado. If you're a man and a woman in Arkansas, Si tú eres, o si ustedes son un hombre y una mujer en Arkansas and you have family in California, y tienes familia en California, you might decide to fly to California and get married. podrías decidir viajar a California y casarte. Then when you fly back to Arkansas, the state of Arkansas has to recognize your marriage. Y luego cuando viajas de regreso a Arkansas, el estado de Arkansas debe reconocer tu casamiento. So if Hawaii legalized gay marriage, Entonces, si Hawái legalizara el matrimonio homosexual and a homosexual couple from Arkansas decide to fly to Hawaii and get married, y una pareja homosexual de Arkansas decidiera viajar a Hawái y casarse, what is Arkansas required to do? ¿qué es lo que se le requiere a Arkansas que haga? So that's panic number 1. Así que este es el pánico número 1. Panic number 2. El motivo de pánico número 2. If Hawaii recognizes this couple as married, Si Hawái reconoce a estas parejas como casadas, what then about the federal government? ¿qué queda entonces con el gobierno federal? ¿Qué hay con él? Because there are a lot of things that the federal government is responsible for, not the state. Porque hay muchas cosas por las cuales el gobierno federal es responsable y no el Estado. So if you're a member of the armed forces Por tanto, si tú eres un miembro de las Fuerzas Armadas and you fly to Afghanistan and fight, y viajas a Afganistán y peleas, and you die in Afghanistan, y tú mueres en Afganistán, it's the federal government that needs to notify your family, your husband or wife. es el gobierno federal el que debe notificar a tu familia, a tu esposo o a tu esposa. So it's said that there's hundreds, maybe thousands of ways the federal government interacted with a couple's marriage, not the state. Entonces esto permite ver que hay muchas maneras en las cuales el Estado federal interactúa con los matrimonios y no solamente el Estado. So No, everyone's Estado, watching Hawaii from 91 to 93. Por tanto, se estuvo mirando el estado de Hawái desde 1991 a 1993 And it didn't end up going that well for opponents of same-sex marriage. y no terminó yéndoles tan bien a aquellos que eran oponentes al matrimonio homosexual de personas del mismo sexo. So when there is a group threat, Entonces, cuando hay una amenaza de grupo, what do? ¿qué es lo que tú haces? You mobilize. Te movilizas. You define the Constitution Tú defines la Constitución and the law in ways that protect you from the group threat. en formas que te protegen de la amenaza de grupo. And when would you expect that response to be formalized? ¿Y cuándo es que esperarías que esa respuesta, esa evolución fuera formalizada? Answer as a member of the movement. Responde como un miembro del movimiento. 1996. Es en 1996. They've mobilized. They've formed their counter arguments. Se movilizan, formulan sus contraargumentos. Going back to the document of quotes. Volviendo al documento con las citas. Georgia Representative Bob Barr, then a Republican, authored the Defense of Marriage Act and introduced it in the House of Representatives on May 7, 1996. Senator Don Nichols of Oklahoma then introduced the bill in the Senate. El representante de Georgia, Bob Barr, entonces republicano, fue el autor de la Ley de Defensa del Matrimonio y la presentó en la Cámara de Representantes el 7 de mayo de 1996. El senador Don Nichols de Oklahoma presentó el proyecto de ley en el Senado.
This is what is known as DOMA. Esto es lo que es conocido como Stonewall. Doma, perdón. Third paragraph. The 1996 Republican Party platform endorsed DOMA. The Democratic Party platform that year did not mention DOMA or same-sex marriage at all. La plataforma del Partido Republicano de 1996 respaldó la DOMA. La plataforma del Partido Demócrata de ese año no mencionó la DOMA ni el matrimonio entre personas del mismo sexo. The bill moved through Congress on a legislative fast track and met with overwhelming approval in both houses of the Republican-controlled Congress on July 12 of 1996, with only 65 Democrats and then Representative Bernie Sanders, who was an independent, and Representative Steve Gunderson, who was a Republican, in opposition. El proyecto de ley avanzó en el Congreso por la vía legislativa rápida y obtuvo una aprobación abrumadora en ambas cámaras del Congreso, controlado por los republicanos. El 12 de julio de 1996, con solo 65 demócratas y el entonces representante Bernie Sanders, que era independiente de Vermont, y el representante Steve Gunderson, republicano de Wisconsin, en oposición, de Wyoming. So it's authored by a Republican. Entonces, tiene la autoría de un republicano. It's introduced by a Republican. Es introducido por un republicano. Passes through a Republican-controlled House. Pasa por una Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Passes through a Republican-controlled Senate. Pasa por un Senado controlado por los republicanos. But who is president? Pero ¿quién es el presidente? Democrat. Es un demócrata. This is an article by the New York Times in 2013. Este es un artículo del New York Times del año 2013. He had just flown across the country after an exhausting campaign day in Oregon and South Dakota, landing at the White House after dark. But President Bill Clinton still had more business before bed. He picked up a pen and scrawled out his name, turning a bill into law. Acababa de cruzar el país en avión tras una agotadora jornada de campaña en Oregon y Dakota del Sur, y aterrizó en la Casa Blanca al anochecer. Pero el presidente Bill Clinton aún tenía más asuntos antes de acostarse. Cogió un bolígrafo y garabateó su nombre, convirtiendo un proyecto en ley. It was 10 minutes before 1 a.m. on Saturday of September 21, 1996, and there were no cameras, no ceremony. The witching hour timing bespoke both political calculation and personal angst. With his signature, federal law now defined marriage as the union of a man and a woman. Mr. Clinton considered it a gay-baiting measure, but was unwilling to risk re-election by vetoing it. Faltaban 10 minutos para la 1 de la madrugada del sábado 21 de septiembre de 1996 y no había cámaras ni ceremonia. El momento de la hora bruja reflejaba tanto el cálculo político como la angustia personal. Con su firma, la ley federal definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Clinton consideraba que era una medida que incitaba a los homosexuales, pero no estaba dispuesto a arriesgar la reelección vetándola. It's understood that if he had vetoed it, it still would have gone through because he had so little support in Washington by that time. Se entiende que si incluso la hubiera vetado, aún así hubiera avanzado la ley, porque tenía muy poco apoyo en Washington en ese entonces. But by vetoing it, he still would have sent a message. Pero al vetarla, él aún así hubiera enviado un mensaje. But what did we learn about the Whig Party? Pero ¿qué es lo que aprendimos acerca del partido Whig? What do you do in an election year? ¿Qué es lo que haces cuando estás en un año de elecciones? The end, winning the election, justifies the means, compromise. El fin, que es ganar las elecciones, justifica los medios, lo que significa compromiso o transigencia. For nearly 17 years since, that middle-of-the-night moment has haunted Mr. Clinton, the source of tension with friends, advisors, and gay rights supporters.
He tried to explain, defend, and justify. He asked for understanding. Then he inched away from it bit by bit. Finally, this month, 2013, he disavowed the Defence of Marriage Act entirely, urging that the law be overturned by the Supreme Court. Rarely has a former president declared that an action he took in office violated the Constitution. Durante casi 17 años desde entonces, ese momento en mitad de la noche ha perseguido a Clinton, siendo fuente de tensiones con amigos, asesores y partidarios de los derechos de los homosexuales. Intentó explicar, defender y justificar. Pidió comprensión. Luego se fue alejando poco a poco. Finalmente, este mes, desautorizó por completo la ley de defensa del matrimonio, instando a que la ley sea anulada por el Tribunal Supremo. Pocas veces un expresidente ha declarado que una acción que tomó en el cargo violaba la Constitución. So historically, Bill Clinton had quite a number of homosexual friends. Entonces, históricamente, Bill Clinton tenía un número importante de amigos que eran homosexuales. And he'd been seen relative to his time as progressive and supportive of the community. Y era visto en forma relativa, en comparación con su tiempo, como una persona que era progresista, que apoyaba a esa comunidad. But early in his presidency, he tried to open up the military to gays and lesbians. Pero tempranamente en su presidencia quiso abrir las puertas del ejército para los gays y para las lesbianas. And politically, that had a negative impact Y, for him. y políticamente esto para él tuvo un impacto negativo. So by 1996, he's afraid of the consequences if he vetoes DOMA. Entonces, para 1996, él tiene miedo de las consecuencias si veta la DOMA. Last paragraph. El último párrafo. The bill passed with overwhelming margins, enough to override a veto. So his veto wouldn't have mattered. El último párrafo dice que el proyecto de ley fue aprobado con un margen abrumador suficiente para anular un veto, por lo que su veto no hubiera importado. At least for as far as passing the law is concerned. Al menos en relación a qué tan rápido hubiera pasado la ley de cualquier manera. He hoped to avoid calling attention to it with his post-midnight signature. Mike McCurry, the press secretary, got a call at home asking if they should wait until morning to announce it. Esperaba evitar llamar la atención con su firma después de la noche. Mike McCurry, el secretario de prensa, recibió una llamada en su casa preguntando si debían esperar hasta la mañana para anunciarlo. Quoting his press secretary from the time, his posture was quite frankly driven by the political realities of an election year in 1996. Citando a su secretario de prensa de ese entonces, su postura estaba francamente impulsada por las realidades políticas de un año electoral en 1996. Some gay supporters were outraged. Algunos partidarios de los homosexuales se indignaron. They did feel betrayed. Ellos realmente se sintieron traicionados. Not wishing to change subject, but that wasn't his only compromise to win that election. No queriendo cambiar de tema, pero ese no fue el único compromiso, la única transigencia que él hizo para ganar esas elecciones. The other act that he signed is the Illegal Immigration Reform. La otra ley que él firmó fue la ley de inmigración ilegal, la reforma de la inmigración ilegal. An Immigrant Responsibility Act of 1996. Y la ley de responsabilidad de los inmigrantes de 1996. And that act on immigration has negatively affected the southern border for the decades since. Y estas leyes que fueron firmadas en su época han afectado a las legislaciones y las cuestiones relacionadas con los bordes, con las fronteras desde entonces. So before we close, I just want to explain what DOMA is. Entonces, antes de que cerremos, simplemente quiero explicar lo que la DOMA es. It's a really short bill. Es una ley bastante breve. It's only 2 pages Consta de solamente 2 páginas and consists of 3 sections. y consiste en 3 secciones. The first section
consists of nothing more than the name. La primera sección consiste en nada más que el nombre. It's just an explanation of the name. Es solamente una explicación del nombre. So it's fairly meaningless as far as the impact of the law is concerned. Por lo cual es poco significativo en relación a lo que concierne a la ley. Section 2 and 3. Secciones 2 y 3. Section 2 La sección says 2 that no state has to acknowledge a same-sex marriage that was performed in another state. La sección 2 dice que ningún estado tiene que reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que se haya celebrado en otro estado. So this is a response to Hawaii. Entonces esta es su respuesta a Hawái. So if Hawaii was to legalize same-sex marriage, Entonces, si Hawái iba a legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, Arkansas would not recognize any of those couples as married. Arkansas no iba a reconocer a ninguna de esas parejas como casadas. Once they stepped foot in Arkansas. Una vez que ellos pusieran un pie en Arkansas. So this protected the states. Por tanto, esto protegía a los estados. Section 3, Sección 3, equally as simple. también así de simple. The federal government does not recognize as married El gobierno federal no reconoce el matrimonio. any gay couple legally married by a state that allows it. No va a reconocer ningún matrimonio entre varias personas del mismo sexo reconocido por algún otro estado. So one was to protect the states, one was to protect the federal government. Entonces, una de las secciones fue hecha para proteger a los estados, la otra para proteger al gobierno federal. The federal government recognizes that marriage only exists between a man and a woman. El gobierno federal reconoce que el matrimonio solamente consiste de la unión de personas que son hombre y mujer, una y una. And it's an action to defend marriage due to the recent events. Y es una ley, un acta para la defensa del matrimonio debido a los eventos recientes. It's a legal response to the group threat. Es una respuesta legal a la amenaza de grupo. So I'm going to review before we close. Así que voy a hacer un repaso antes de cerrar. The first presentation, I wanted to explain why we're discussing this subject. En la primera presentación quería explicar por qué vamos a discutir y hablar de este asunto. Remind us of some of our history, Recordarnos de parte de nuestra historia, particularly how we have understood these three issues of racism, worship, and gender. particularmente el cómo hemos entendido estos asuntos de racismo, sexismo y género, as they become testing points for God's people post 1798. A medida que se han vuelto estos asuntos como puntos de prueba para el pueblo de Dios desde 1798. Recognizing that we must understand the external events Reconociendo que debemos comprender los eventos externos and the institutions of Eden. y las instituciones del Edén. Threading our waymarks, we went back to 1989. Trazando nuestros hitos, volvimos nuevamente a 1989, Recognizing it as a turning point, reconociéndolo como un punto de inflexión, un punto de no retorno, where gay marriage became a possibility, an external subject in mainstream media. donde el matrimonio de personas del mismo sexo se convirtió en una posibilidad, en algo importante para analizar y ver en los medios de comunicación de mayor relevancia.
a key subject on the night of November 9, just by the Berlin Wall. Un asunto clave para el 9 de noviembre, justo con la caída del muro de Berlín. Denmark, the first country in the world to legally recognize those relationships. Dinamarca siendo el primer país del mundo en reconocer legalmente estas relaciones. The arguments by one journalist that were astounding for the time gained a lot of traction. Los argumentos por parte de periodistas homosexuales de la época que tuvieron gran importancia y que dieron tracción y relevancia al movimiento y al asunto. In the actions in California and New York City. Y los asuntos en California y la ciudad de Nueva York. This one being called the most important single step forward in American law. Este de aquí siendo llamado el asunto más importante para la ley federal en los Estados Unidos. Towards legal recognition for same-sex people. Hacia el reconocimiento legal del casamiento de las personas del mismo sexo, de la unión de las personas del mismo sexo. Fight heating up in the state of Hawaii. 1991 en el estado de Hawái. Galvanized national attention. Se consigue con este fallo el reconocimiento, atención nacional. Frightened the rest of the United States in 93. Llegando hacia el resto de los estados en 1993. And a counterattack formalized in 1996. Y un contraataque se formaliza y se ve claramente en 1996. With the DOMA Act signed by a compromising Democrat. Con la ley DOMA siendo firmada por un demócrata transigiendo o haciendo compromiso. That stopped other states from having to recognize same-sex marriages in another state. Que detuvo a otros estados de tener que reconocer a los casamientos oficiados en otros estados o aceptados en otros estados. And had the federal government state that marriage only existed between a man and a woman. Y haciendo que el gobierno federal establezca, afirme de que el matrimonio solamente existe entre un hombre y una mujer. When we come back tomorrow, we'll start with 2001. Cuando volvamos en el día de mañana, vamos a hablar acerca del hito del 2001. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, pray, Lord, that we will see the importance of history. te pido que podamos ver la importancia de la historia, That we will divide history que podamos dividir la historia correctly, directamente, interpret history correctly, correctamente e interpretar la historia correctamente. and understand what it has to teach us. Y entender lo que tiene esta para enseñarnos. As we go and consider these subjects, Mientras vamos considerando y estudiando estos asuntos, tracing these events, trazando estos eventos, I pray, Lord, that you will give your people wisdom, te pido que le des a tu pueblo sabiduría, balance. balance. Bless the other speakers, Te pido que bendigas al resto de los presentadores and the leaders also running this camp meeting. y a los líderes que también se encuentran dirigiendo este encuentro, este seminario. Bless the efforts behind the scenes, Bendice los esfuerzos que hay detrás de escena, that it might be a blessing to all. para que puedan ser una bendición para todos. We pray this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Gracias.